Buenas noches con todos. Disculpen la demora, vamos a tener un pequeño problema con el audio. Voy a hacer una pregunta para ver si ahora sí todos me pueden escuchar. Si me permiten un momento, por favor. Por favor, si me ayudan a responder ese testeo. Si todos me pueden escuchar, excelente, porque ya podemos comenzar ahora sí. Sí, ok. Muy bien. Bueno, primero agradecerles a todos por su asistencia nuevamente en esa segunda charla que está organizando el MOOC Centro. Para los que no pudieron estar el día de ayer, mi nombre es Germán Calle Morales. Trabajo en la consultora de gestión y sistemas en la ciudad de Lima como especialista en SQL Server. Y bueno, el día de hoy, como segundo taller, segunda charla que teníamos agendado, íbamos a tocar un poco el tema de administración básica utilizando SQL Server 2012, ¿correcto? A los que estuvieron el día de ayer, pudimos ver algunas pequeñas funcionalidades que tiene SQL Server 2012 a nivel de Management Studio. Pudimos ver algunos temas de autenticación de SQL Server a nivel de autenticaciones de Windows como de SQL mismo, ¿correcto? Vimos un poco de lo que es el Configuration Manager. Por ahí vimos un poco de soluciones de problemas si es que de repente no podemos ingresar al Management Studio, cómo saber si el servicio está iniciado, cómo detener el servicio de SQL. Y bueno, hoy día básicamente lo que vamos a hacer es seguir tocando un poco más el tema de cómo utilizar Management Studio a nivel de herramienta de administración de SQL Server y algunos tools que vienen con SQL Server estándar o Enterprise para que ustedes puedan realizar algunos trabajos de tuning o performance a nivel muy básico. Nuevamente bienvenidos a todos y comenzamos con la primera diapositiva. Ok, dentro de la agenda lo que tenemos programado para el día de hoy es, si bien ya conocimos ayer Management Studio, ya vamos a ver un poco más a nivel ya del lado de administración. Vamos a ver un poco cómo administrar la memoria RAM en SQL Server, no solamente en entornos de servidor o entornos empresariales, sino también en entornos de nuestros propios equipos, porque si nosotros no configuramos bien esta opción, vamos a tener problemas de lentitud, etcétera, que ya lo vamos a tocar. Vamos a ver un poco de los niveles de compatibilidad, que son 80, 90, 100 y 110. Los que estuvieron ayer claramente saben qué significan estos números. Vamos a ver un poco de lo que es Backup y Restore de base de datos, tanto del entorno gráfico, y bueno, vamos a intentar hacerlo mediante queries si es que nos da el tiempo. Un punto adicional que también no le he puesto en la agenda es un pequeño overview a lo que es el SQL Agent, que fue una de las preguntas que me hicieron ayer para qué se utiliza o qué podemos hacer con él. ¿Correcto? Ok. Conociendo el Management Studio, administración de múltiples instancias. Digamos que yo estoy en un entorno empresarial, soy de repente de una empresa que maneja 100, 120 servidores, y de esos 120 servidores, 70 son de rol de base de datos, entre servidores de producción, servidores de QA, servidores de desarrollo, correcto, de diferentes versiones. Y yo como DBA quiero centralizar la administración de todas esas instancias desde un solo punto. Ok, con Management Studio de SQL Server 2012 y yo puedo hacer registro de servidores, de instancias, y poder conectarme de manera remota. Los templates de SQL Server son
digamos, plantillas que me ayudan a tener queries prácticamente listas para yo poder realizar creaciones de bases de datos, creaciones de backups y diferentes objetos o opciones múltiples que yo puedo utilizar dentro de SQL Server. Y vamos a ver que no solamente podemos acceder al Database Engine de SQL, sino también podemos entrar a ver servicios como Analysis, Integration y Reporting Service. Ok, la charla está totalmente orientada a temas de demos. No hay mucho texto que ver, no es temas muy teóricos como les comentaba ayer. Tampoco son temas muy avanzados. En realidad lo que estamos queriendo hacer es indicar o mostrar las opciones que te puede ayudar en el día a día si es que recién estás utilizando la herramienta y cómo tener las mejores prácticas para no caer en el intento de que algo esté fallando, de que algo no funcione de repente que pueda malograr un equipo. ¿Correcto? Entonces lo que voy a hacer a continuación es ingresar en publicar mi escritorio. Voy a compartir con ustedes mi escritorio para poder ver las demos. ¿Correcto? Ese es mi escritorio de Windows 8. Lo que nosotros vamos a hacer aquí es, si queremos ingresar a SQL Server, simplemente tendremos que escribir SQL y aquí podemos ver las opciones de SQL Server Management Studio. Germán, ¿por qué tienes dos iconos de SQL Server Management Studio? Porque yo en mi equipo tengo instalado dos instancias, una con la versión 2008 R2 y otra con la versión 2002. Ok. Aquí tengo el famoso SQL Server Configuration Manager, que es el que vimos el día de ayer. Por aquí, una de las nuevas herramientas que trae SQL Server 2012, que es el SQL Server Data Tools, que es todo lo podremos estar tratando en una charla futura. SQL Server Profiler, que nos va a ayudar mucho, es una herramienta que nos permite generar trazas para hacer auditorías dentro de una instancia, ver qué es lo que está ocurriendo, todo el tráfico de queries o de reques que esté generando SQL Server en un entorno empresarial. ¿Ok? Y otras herramientas más. Como es una charla un poco básica, vamos a entrar al SQL Server Management Studio y el SQL Server 2002. Ok, los que estuvieron ayer pueden, y haciendo un pequeño recordatorio, el punto significaba que yo estaba conectándome a mi equipo local, ok, y todo lo que yo escriba después del punto indica que yo estoy referenciando a una instancia nueva, ok. En este caso yo estoy trabajando con una instancia llamada SQL 2012. El tema de instancias también ya lo tocamos el día de ayer. Ok, entonces pasamos a conectarnos con autenticación Windows. Muy bien, el tema de registro de servidores. Para poder registrar los servidores tengo que ir al menú de vista, ingresar esta opción, registrar servidores o servidores de registro o registrar servidores. Como verán ustedes aquí, se va a abrir otra ficha adicional en la cual yo tengo 4 iconos, cada uno me hace referencia a un servicio diferente de SQL Server. Database Engine, que es el motor relacional. Analysis Service, que me permite trabajar temas de inteligencia en negocios, básicamente temas de cubos o LAC. El servicio de Reporting Service, que es para administrar en un solo punto múltiples reportes hechos en Visual Studio con SQL Server. Y el servicio de Integration Service, que es el servicio que me permite
hacer extracción, transformación y carga de diferentes orígenes a diferentes destinos de datos, ¿correcto? En este caso yo voy a hacer un registro de servidores utilizando Database Engine. ¿Qué es lo que hago aquí? Yo veo que en Database Engine tengo dos opciones, ¿no? Grupo de servidores locales y el punto central de administración de servidores. Yo aquí ya tengo agregado, ¿qué cosa? Dos instancias, ¿correcto? Tengo agregado dos instancias. ¿Por qué? Porque mi equipo, vuelvo a repetir, tiene instalado dos instancias. Una de SQL Server 2008-2 y una de SQL Server 2012. Ok, pero ¿cómo yo llego a registrar estas instancias? Si yo por aquí lo borro desde esta opción de servidores locales, no tengan miedo, no es que están borrando mi instancia, no están borrando ningún servicio, ninguna base de datos ni nada por el estilo, solamente lo estás borrando la vista de poder acceder a tu instancia desde servidores locales, desde el grupo de servidores locales, ¿ok? Entonces, si yo tengo, repito, un escenario que tengo 70 servidores, de esos 70 servidores, 40 tienen un rol de base de datos, y yo solamente quiero centralizar esas 40 instancias, no esas 40 bases de datos, pero hay que dejar en claro eso, 40 instancias, quiero administrarlas desde un punto centralizado, desde mi equipo, yo como DBA en la organización, simplemente le hago un clic derecho y me voy a la opción de registrar nuevo servidor. Aquí lo que van a ver es los parámetros que se necesitan para autenticarte a tu servidor, que obviamente si vas a trabajar con ellos, conoces a detalle cuáles son sus credenciales. Entonces yo me voy a conectar a la instancia de SQL Server 2008 RD2, que está en mi equipo local, y tiene instalado la instancia por defecto. Ok, entonces yo solamente le voy a poner un punto. Recordemos que ese punto es lo mismo que escribir localhost, ok, es una equivalencia, y voy a utilizar la autenticación de Windows. Si yo estuviera, repito, en un escenario que estoy en un entorno empresarial y probablemente no estoy en un entorno de dominio de Active Directory de Windows Server, no podría utilizar la autenticación de Windows. ¿Por qué? Porque la sesión con la que estoy trabajando, que es en mi equipo local, no está integrado, no está autorizado para acceder a un servidor que se encuentra remotamente. Entonces, si yo estoy bajo ese escenario, no debería utilizar la autenticación de Windows, sino debería utilizar la autenticación de SQL Server y usar el login del usuario SA. ¿Correcto? Yo aquí ingreso mi clave de SA y hago un test. Antes de guardar este registro a esta instancia, hago un test de conexión. Ok, y me dice que el login para el usuario del SA ha fallado. El día de ayer habíamos cambiado esa clave, ¿sí? para una demo de poder modificar la clave del SA. Y ya está. El test me arroja de que la conexión es correcta. Solo así ustedes pueden validar de que la clave que están ingresando de su usuario de SQL es correcta. Porque tú puedes de repente ponerle un password y quizás puedes grabarlo, pero no estás completamente seguro que es la clave de tu instancia y te puede generar problemas de autenticación. Entonces siempre es preferible hacer un test. Ok, aquí verán, ya tengo mi instancia con este punto, ¿no? Que viene a ser lo mismo que mi servidor local. Germán, yo no deseo que se vea un punto porque es como que no lo puedo identificar. Ok, tú lo puedes eliminar y agregar nuevamente el servidor
y le puedes poner, si conoces el nombre de tu equipo, en este caso, el nombre de mi equipo es FPC, ok, autenticación de SQL, la conexión es correcta, y ya está. Poner el punto es equivalente a poner el nombre de tu equipo. Si de repente tu equipo, el nombre de tu equipo es un poco largo, es un poco tedioso de escribir, lo puedes hacer mediante la abreviatura del punto, pero si gustas ingresarlo con el nombre que le corresponde, lo puedes hacer y el resultado es igual, es el mismo. Ok, Germán, ya me estoy conectando a mi equipo local, eso lo puedo hacer también desde el explorador de objetos. ¿Cuál es el beneficio? Ok, el beneficio es que yo puedo seguir agregando más instancias. Perdón. El beneficio es que yo puedo seguir agregando más instancias. Por ejemplo, en mi instancia de SQL 2012, lo voy a hacer con la autenticación de Windows para que vean que con ambas se puede trabajar sin ningún problema siempre y cuando esté dentro de un dominio de Active Directory de Windows Server o esté trabajando en mi equipo local. La conexión es correcta, lo puedo guardar. Ok, tengo dos instancias. Si yo estuviera en un escenario empresarial, yo puedo seguir agregando más instancias acá, ¿no? No sé, de repente yo puedo poner server principal, ¿no? Y tengo un usuario SA y por aquí conozco su clave. Obviamente este de acá no existe en ese momento, ¿no? Porque estoy trabajando de manera local. Pero si yo hago esto, hago un testeo y lo guardo, en este caso va a fallar porque no existe ese servidor. Este nombre se va a seguir agregando en esta lista, de tal forma que tú vas a poder seguir añadiendo o seguir teniendo accesos directos a múltiples instancias de tu red. ¿Ok? Si de repente tú tienes escenarios divididos entre instancias de servidores de producción, de QA y de desarrollo, puedes crear grupos, ¿no? Un grupo de servidores y puedes poner aquí PRD y aquí puedes poner instancias de servidores de producción. ¿Ok? Y de repente aquí registras todos tus servidores que pertenecen al servidor de producción, ¿no? Por ejemplo, la autenticación de Windows de mi SQL Server 2008 R2 local, le pongo un punto, guardo y acá tengo, ¿no? Un grupo y ese es el servidor. Si yo tengo más grupos, ok, puedo seguir creando más grupos. El grupo de QA, el grupo de desarrollo. Y en el grupo de desarrollo puedo ingresar un nuevo servidor, ¿no? Mi SQL 2012 y esta vez con un usuario SA. ¿Ok? Sí. Y tienes tus grupos. Eso de acá lo puedes quitar para que puedas apreciar mejor la distribución. Y de esta forma tú vas a poder administrar desde un punto central todas tus instancias en tu organización. Ahora, ¿cómo es que vas a administrarlas? Muy sencillo. Tú solamente vas a ver que primero que está corriendo el servicio de la instancia. Ok, si eso de aquí estuviese en rojo, estuviese detenido, inmediatamente vas a saber que tu servicio de SQL Server en el Configuration Manager está detenido. Entonces, si tú tienes 70 servidores y de los 70 servidores tienes 40 que son rol base de datos y tú todas las mañanas tienes que asegurarte de que todos los 40 servidores están corriendo de forma normal y no quieres estar conectándote servidor por servidor,
Eso de acá simplemente lo registras, ok, le despliegas y vas a poder ver que todo está corriendo desde un vistazo. No necesitas conectarte, eso se queda grabado de manera local en tu equipo. No es que todos los días vas a tener que estar agregando los servidores ni nada por el estilo. ¿Ok? Esa es una ventaja. La segunda ventaja es que para conectarte simplemente tienes que hacerle un doble clic. Perdón. Y te va a llevar a la instancia. ¿Ok? Tú puedes hacer un nuevo query y ya está conectado a la instancia que tú necesitas. Y no tendrás que trabajar desde el explorador, que es uno siempre. Muy bien, ese es uno de los puntos centrales del registro de servidores. El otro punto adicional es que también puedes, así como puedes registrar las instancias de tus servidores, puedes registrar el Configuration Manager de esos servicios, ¿no? Obviamente que aquí me pide la autenticación, ¿ok? Por ser refrescando porque hace tiempo que no lo uso. Y si yo le doy un clic derecho, voy a ir al SQL Server Configuration Manager de esa instancia. ¿Ok? Si yo tengo múltiples servidores desde este acceso, a pesar que es un servidor remoto, yo voy a poder ingresar al Configuration Manager de ese servidor y no voy a tener que estar conectándome al escritorio remoto del equipo o del servidor para poder ingresar al Configuration Manager. Desde esta opción simplemente yo le doy un clic derecho, me voy a las opciones del Center Management Server y me voy al SQL Server Configuration Manager. Y listo. Ok, eso es lo que vimos el día de ayer. De repente, para los que no estuvieron el día de ayer, esta opción SQL Server y entre paréntesis un nombre, SQL Server entre paréntesis un nombre, viene a ser una instancia instalada en mi equipo. En mi equipo, en este caso, tengo dos instancias instaladas de Database Engine. Y de esta forma estamos administrando de manera centralizada nuestros servidores en SQL Server. ¿Okay? Los templates de SQL. Igual en la opción de vista, me voy al explorador de templates. Y aquí en esta ficha, ustedes pueden ver las diferentes opciones o diferentes carpetas de opciones que tiene SQL Server. Si ustedes quieren hacer un linked server, les va a dar una plantilla para que ustedes puedan añadir un linked server. ¿Ok? Si ustedes quieren realizar o borrar un linked server, les va a dar la plantilla del query, simplemente para que ustedes pongan parámetros como el nombre del servidor, el nombre de los usuarios, etcétera, para que puedan trabajar. ¿Qué más tiene por aquí? Por ejemplo, el tema de índices, crear un índice básico, ¿no? Y te lanza el query de cómo poder crear un índice en una tabla. Si quieres saber cómo crear un índice no clusterizado, igual, te va a lanzar la plantilla. Y de esa manera, muchas veces vas a poder tener tú una ayuda sin necesidad de estar entrando al internet para saber cuáles son las sentencias de ciertas opciones en SQL Server. Si quieres generar un backup,
Aquí también está la plantilla para crear un backup. Y tú puedes seguir navegando por cada una de estas opciones y vas a poder seguir encontrando esas plantillas, ¿no? Incluso puedes encontrar una plantilla que te ayuda a configurar database mail para SQL Server. Obviamente para utilizar esas plantillas hay que tener un conocimiento de intermedio un poco avanzado de nivel de administración, ya que la mayoría de administradores que utilizan SQL Server en un entorno básico, en un entorno inicial, lo usan a través del Management Studio. Ya cuando tienes práctica en la herramienta, ya dejas de utilizar el entorno gráfico y empiezas a declarar o hacer tus configuraciones a nivel de query. Entonces, estas plantillas son las que te van a ayudar mucho para poder utilizar las diferentes secciones de administración o de creación de objetos que tiene SQL Server. ¿Ok? Bien. Y están ahí siempre, ¿no? Disponibles, ¿no? No se van a borrar ni nada por el estilo. No hay ningún problema por eso. Seguimos. Muy bien. El tuning de la memoria RAM de SQL Server. Cuando tú instalas por defecto SQL Server en cualquiera de sus versiones, desde 2005, 2008, 2008 R2 o 2012, el valor máximo que utiliza SQL Server es aproximadamente de 2 terabytes, ¿ok? Entonces, cuando tú estés utilizando SQL Server y no has modificado el valor máximo de la memoria RAM que puede utilizar este servicio, y tú tienes un servidor que solamente resiste 8 o 16 GB de RAM y tienes mucho procesamiento, por casos que se me han presentado en algunos proyectos, en algunas experiencias, el servidor termina por colapsar y termina inhibiéndose. Quiere decir que está encendido, pero no puedes hacer transacciones, no llegan, no puedes acceder por escritorio remoto, no puedes acceder a los servicios de SQL, solamente puedes tener conexión realizando un ping al server, pero más nada. Ok, entonces, ¿qué es lo que se debe hacer cada vez que después de instalar SQL Server? Tunear o configurar y setear sobre todo ese valor máximo de SQL, porque si no vas a generarte muchos dolores de cabeza, incluso en tu propio equipo. Si tú has instalado SQL Server en tu propio equipo y no has seteado este valor, lo que va a ocurrir es que si tú estás utilizando procesamientos que van casi toda la carga de SQL Server, él va a consumir tanta memoria como necesite y va a terminar colgando, si quieren llamarlo así, el equipo o el sistema operativo que estás utilizando. Y otra forma de aprovechar el tema de memoria de SQL Server básicamente para entornos empresariales es activar una política de grupo llamada Log Page in Memory, ¿correcto? El Log Page in Memory lo que va a hacer es bloquear todo el procesamiento de SQL Server que se va a paginación, o sea que se va a una memoria virtual que lo utiliza desde el disco duro, evita que vaya al disco y lo sube a la memoria RAM. Esta política debe ser usada en equipos, o mejor dicho en servidores que tienen más de 16 GB de RAM. Solo ahí van a poder, digamos, sacar el máximo provecho a esta opción. Si tu servidor es de menos de 16 GB de RAM, es preferible que no lo actives porque como todo el consumo de paginación va a ir a tu memoria,
también te va a generar temas de lentitud y en vez de optimizar el rendimiento del servicio, lo va a degradar. ¿Ok? Para ver el tema del tuning de SQL Server, vamos de nuevo al escritorio. Ok, ¿dónde es que yo puedo configurar esta opción? Para configurar esta opción debo ir a la instancia de mi equipo en la que estoy utilizando, en la que estoy trabajando, ya sea de mi servidor o de mi equipo local, y darle un clic derecho, ir a la parte de propiedades. Ok, en la parte de propiedades hay una opción que se llama memoria o memoria RAM. Ok, y en este caso, en esta instancia, por ejemplo, yo no he tuneado el valor máximo de mi memoria RAM para SQL Server, ¿correcto? Este es el valor por defecto que viene en SQL Server. Es algo de 2 o 2000 terabytes de RAM que puedo utilizar SQL Server. Si me conecto a mi instancia de SQL 2012, y reviso la misma opción, ok, verán que aquí lo tengo tuneado. ¿Por qué? Porque yo casi no utilizo ya los servicios de SQL Server 2008 R2, solamente lo utilizo para temas de demos o temas educativos. En cambio, el SQL Server 2012 que tengo en mi equipo sí lo utilizo mucho diariamente, entonces lo tengo tuneado. Mi equipo tiene 8 GB de RAM, entonces yo he puesto que como máximo utilice 2 GB de RAM, ¿ok? Que no procese más de 2 GB de RAM, porque si no voy a hacer que mi equipo se pueda colapsar. No se escucha. A ver, vuelvo a preguntar. Ok, por acá me comunican comunicando que sí me pueden escuchar. Los que no me escuchen, por favor cierren su live meeting y vuelvan a ingresar. ¿Correcto? Solamente necesitan cerrarlo y volver a ingresar. Gracias. Bueno, obviamente no me va a escuchar. Muy bien. Son parte de las anécdotas del live meeting. Correcto. Entonces, yo aquí tengo seteado de que solamente puedo utilizar como máximo 2 GB de mi memoria RAM, no va a usar más de eso. ¿Cómo saber, Germán, cómo saber cuál es el valor el mejor valor que puede asumir la memoria? Ok, mucho va a depender del rol que tenga tu equipo, tu servidor. Si es un equipo local, si es tu PC, tu laptop, yo te recomendaría que si tu laptop o tu equipo es de 6 GB de RAM, hacia atrás, por decirlo así, no de 1, 2, o mejor dicho, de 4 a 6 GB de RAM, si tu equipo es de 4 o 6 GB de RAM, el valor como máximo debe ser de 2 GB de SQL Server. Si tu equipo es de 2 GB de RAM, cosa que lo dudo mucho, hay celulares que creo que ya tienen esa capacidad de memoria, debería ser de 1 GB, pero ahí no vas a poder, digamos, aprovechar mucho la performance de SQL. Los procesos van a ser muy lentos, pero deberías
configurarlo con ese valor. Si tu equipo es de 8 a 16 GB de RAM, lo preferible es el que tenga de 4 a 6 como máximo. Si tu equipo es de más de 16 GB de RAM, de 16 hasta, no sé, 128, etcétera, trata de que siempre tenga por lo menos 4 GB de RAM libres. O sea, si es de 16, que tenga como máximo 12. Si es de 32, que tenga como máximo 28. ¿Por qué? Porque esas 4 GB de RAM que tú estás dejando libre son las que va a poder utilizar tu sistema operativo. Eso en el caso de que tu servidor tiene como rol dedicado SQL Server, que es un servidor que es instalado solamente para ejecutar procesos de SQL. Si el servidor no utiliza más servicios y no es de SQL Server, deberías dejarle un porcentaje libre de por lo menos más del 50%. ¿Ok? Entonces, como verán, son escenarios que dependen, ¿no? O sea, lo que sí, casi siempre, si es un servidor que no es dedicado a SQL Server, debe tener menos del 50% del total de tu memoria de RAM. Porque si no, sí cual se va a consumir todo el recurso de la memoria y tus demás procesos se van a degradar y por ende tus servicios van a volverse lentos y vas a tener muchos problemas con ellos. ¿Ok? Entonces, aquí lo único que simplemente necesitan hacer es cambiar el valor en megas que necesita tu equipo. El mínimo valor les recomiendo que siempre sea en 0, ¿ok? Porque si tú le configuras con 1 giga, en el momento de que SQL Server consuma más de 1 giga, ya no va a liberar memoria, o sea, siempre se va a quedar, así no esté haciendo nada, va a estar utilizando 1 giga de RAM y tu equipo o tu laptop va a perder 1 giga de RAM sin hacer nada. Entonces es preferible en entornos locales de equipos PCs dejarlo en 0. En entornos servidor depende. Depende del número de procesadores que tenga el servidor, depende de los roles que va a tener el servidor, depende la transaccionalidad que tenga el servidor. Si es un servidor dedicado de solamente SQL Server, te recomiendo que el valor mínimo y máximo sean iguales. ¿Ok? Para que la memoria siempre sea estándar, o sea, siempre sea estable, ni baja ni suba, y siempre administre ese valor. En escenario de servidores, repito. Pero si es un equipo, que sea el valor de 0. ¿Ok? Dan clic en OK y con eso ya tienen configurado el valor mínimo y máximo de su instancia de SQL Server. Log page in memory es una política de grupo. ¿Ok? Bueno. Editar directiva de grupo. Se van al editor de directivas de grupo local. Configuración de Windows. Perdón. Configuración de Windows. Directivas. Yo me acostumbré a la versión en inglés. Configuración de seguridad. Directivas locales. Un momento, por favor. Ya me acostumbré al inglés. ¿Dónde estaba ese tema? Directivas locales. No.
Location name, location name. Y aquí está, bloquear páginas en la memoria. Ya me había acostumbrado al inglés, disculpe. Ok, configuración de Windows, configuración de seguridad, directivas locales, asignación de derechos de usuario, y la opción es bloquear páginas en la memoria, que obviamente en inglés es lock page in memory. ¿Qué es lo que deben hacer acá? Aquí deben agregar el usuario que está instalado como servicio de SQL Server. ¿Cómo sé yo qué usuario está instalado en mi servicio? Ok, voy a Configuration Manager. Perdón. Voy a Configuration Manager. Sí. Y por ejemplo, para SQL 2012, el usuario que utiliza es ese de aquí, netservice /mssql $SQL 2012. Y para la versión del 2008 R2 utiliza local system. ¿Ok? Si ustedes tienen dos instancias, aquí lo que deberían hacer es agregar los usuarios de esas dos instancias. Por ejemplo, el local system, comprobar nombres. Vamos a buscarlo. Opciones avanzadas, buscar ahora. Servicio local. ¿Ok? Y el otro usuario es NTService. Vamos a ver si lo puedo ubicar aquí. Indicaciones Google. ¿Dónde está? NTService. Service. Vaginas. Ok. Caso práctico. Yo estoy tratando de ubicar un usuario que de repente dentro de mi directorio de usuarios en las políticas de grupo no lo puedo encontrar. ¿Qué es lo más sencillo que puedo hacer? Cambiar el usuario de mi servicio. Y lo pueden hacer sin ningún problema. Aquí lo que van a hacer es buscar opciones avanzadas, buscar ahora. Y yo voy a agregar este usuario. ¿Okay? Vamos a ver si es que nos pide password. No. Me dice de que si yo he cambiado un usuario debo reiniciar qué cosa, mi servicio. ¿Deseo continuar? Sí. Parámetro no válido. Vamos a ver. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre? Mi usuario F tiene clave de Windows. ¿Ok? Y es por eso de que no me arrojaba un error de parámetro no válido. Y como verán, mi servicio ahora ya no es ese usuario NTService, sino es un usuario F. Entonces, en mi política de grupo, voy a agregar ese usuario.
¿ok? Y ya lo tengo agregado. Y con eso estoy haciendo de que la mayoría del procesamiento de SQL Server evite ir a paginación, porque cuando va a paginación, cuando va al disco, a SQL Server le cuesta mucho procesar, ya que la paginación es como una virtualización de memoria RAM, es como un engaño de memoria RAM, y entonces como no maneja la misma performance, hace que muchas transacciones se puedan volver lentas. Si tú quieres mejorar que esas transacciones sean un poco más rápidas, debes configurar esa política. Ok, seguimos. El tiempo ha sido un poco volando. No sé. ¿Qué más tenemos? Niveles de compatibilidad 80, 90, 100 y 110. Ok. Es posible trabajar con base de datos de versiones de SQL 2000, 2005 o 2008 dentro de SQL Server 2012. Para ello solo debemos cambiar el nivel de compatibilidad de nuestras bases de datos. ¿Qué ocurre? Yo tengo una aplicación que se hizo utilizando Sybase en el año 1992, por ejemplo. ¿Ok? Y esa aplicación es tan estable, perdimos el código fuente, pero es una aplicación que queremos seguir utilizando hasta ahora. Entonces hicimos una migración en el año 98 de Sybase a SQL 2000. No, mentiroso el Germán, en el 98 no había SQL 2000. Ok, lo miramos a SQL 7.0. De SQL 7.0, esa base de datos la migramos a SQL 2000 en el año 2003. Y desde ahí no lo hemos migrado a 2005 porque ya con nuevas funcionalidades que tiene 2005, algunos parámetros, algunos procedimientos hacían que mi aplicación falle. Entonces yo quiero seguir teniendo mi base de datos con la versión de SQL 2000. Ok, puedo tenerla como tal en un entorno, en una instancia de SQL Server 2005, de SQL Server 2008, de SQL Server 2008 R2 o de SQL 2012. ¿Por qué? Porque Microsoft te permite trabajar con diferentes versiones siempre y cuando, siempre y cuando la versión de la instancia sea más actual que la versión de tu base de datos. Por ejemplo, una base de datos de SQL 2012 no puedes trabajarlo en una instancia de SQL 2005. Pero si una base de datos de SQL 2005 la puedes trabajar en una instancia de SQL 2012. ¿Ok? ¿Cómo es que yo sé qué nivel de compatibilidad tiene mi base de datos? Simple. Cierro esto de acá. Cierro esto de acá también. Y como cualquier base de datos, por ejemplo, RANI, clic derecho, propiedades, ok, y me voy a la parte de opciones. Y aquí me indica que el nivel de compatibilidad de SQL Server es 100, o sea que pertenece a la versión SQL Server 2008. Y yo lo estoy trabajando en donde, en una instancia de SQL 2012, y no tengo problema. Si mi base de datos siempre ha trabajado en nivel de compatibilidad 2000, yo simplemente lo bajo a nivel de compatibilidad 2000 y doy clic en OK. Si yo tengo la base de datos configurada en nivel de compatibilidad de SQL 2000, ¿ok? Solamente voy a poder utilizar las funciones o los procedimientos almacenados o las sentencias que funcionaban con SQL 2000, no con las versiones que utiliza SQL 2005, 2008 o 2012. ¿Correcto? Ese es un pro y un contra, ¿cierto? Ok, está a nivel de compatibilidad 80, está con SQL Server 2000, pero
no puede utilizar las funcionalidades de las versiones más actuales. Pero sí va a trabajar con las versiones que tenía en su momento. Por ejemplo, creo, no sé si por ahí alguien me puede refutar, porque yo he trabajado desde SQL Server 2005 hacia arriba, pero el inner join no estaba establecido en SQL Server 2000. Y, sin embargo, si tú quieres utilizar un inner join con ese nivel de compatibilidad, no te debería trabajar. ¿Ok? O no te dejaría. Ese es un caso, por ejemplo, de los niveles de compatibilidad. No puedes tener particionamiento de tablas. ¿Por qué? Porque en SQL Server 2000 con esa versión no se podía utilizar, por ejemplo, ¿no? Entonces, cosas así. Y de esa forma, tú estás trabajando tu base de datos en ese entorno. ¿Cuál es otro problema? Por ejemplo, que me pasó con un cliente. Mi equipo tiene instalado el SQL Server 2012, ¿ok? Pero el equipo de mi cliente tiene solamente instalado SQL Server 2008. Entonces, si yo le doy un backup de mi SQL Server 2012, él no lo va a poder restaurar en su equipo que tiene SQL Server 2008, le va a salir un error de versionamiento. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Antes de sacar el backup, ponerle el nivel de compatibilidad de SQL Server 2008 y después de eso, darle OK. Y una vez que yo he hecho eso, recién generar mi backup y entregárselo a mi cliente. Caso contrario, él va a tener muchos problemas en el momento de resolverlo en su equipo. Por ejemplo, demo, opciones, nivel de compatibilidad 2012. Ok, como verán, hasta SQL Server 2008 R2 solamente podía yo llegar hasta el versionamiento de SQL 2000. En SQL Server 2012 solamente podemos trabajar con niveles de compatibilidad desde 2005 hasta 2012. Entonces yo lo bajo acá, una vez que ya lo bajé a 2008, lo puedo restaurar en 2008 y en 2008 lo puedo seguir bajando. De 2008 lo bajo a 2000. Es dependiendo del escenario con el que ustedes quieran trabajar. ¿Ok? Bueno. Backup y restore. ¿Ok? SQL Server me permite a mí gestionar copias de seguridad de mis diferentes bases de datos. ¿Ok? En tres tipos de backups. Un tipo de backup completo, luego tengo un tipo de backup diferencial y luego tengo un tipo de backup del log de transacciones. ¿Ok? Para este caso, como es una intro de administración básica, vamos a ver netamente lo que son los backups completos o los backups fulls. Yo para generar un backup y poderlo llevar a otro equipo para poder seguir trabajando en cualquier otro sitio o en cualquier otro servidor, yo simplemente le doy a mi base de datos clic derecho, me voy a la opción de tareas, me voy a la opción de backup. Okay, aquí selecciono la base de datos a la que quiero sacarle una copia de seguridad. La copia de seguridad es un archivo .back, no es un... Sacar backups, chicos, por si acaso, no es ir a la unidad C, ¿no? y buscar donde están guardadas las bases de datos. Sacar backup no es
tomar estos dos archivos, decirles copiar y decirles pegar en otra carpeta. Eso no he sacado acá. Si se dan cuenta, por ejemplo, yo no puedo copiar y aquí pegar. ¿Ok? Eso no es sacado acá. Lo que va a hacer el backup es, en un solo archivo, estos dos archivos de una base de datos que es MF donde está guardada la data y LDF donde está guardado el log interno que utiliza SQL, los va a juntar en una sola librería, en un solo tipo de archivo, que es un archivo de extensión .back. Ok, entonces yo voy a decirle, quiero sacar una copia de seguridad de mi base de datos demo. Ok, el tipo de base de datos es completo o full. Estos otros dos tipos los podemos ver en una charla futura de full backup y restore de SQL. Ok, y le voy a indicar dónde lo voy a guardar. Le doy clic en el botón añadir, examinar, y me va a llevar a la ruta de mi equipo. Y yo voy a seleccionar la carpeta demo, por ejemplo, y le voy a poner un nombre, mi primer backup. Y aquí me dice, no, la extensión de los archivos es .back o .trn. Yo le pongo .back, le doy OK, y he generado una copia de seguridad completa de mi base de datos. Me voy a la ruta donde yo guardé y aquí lo tengo, mi primer backup.back. Estos otros archivos de acá son backups que estaba guardando de otras charlas anteriores, ¿ok? Por eso le he cambiado el nombre para que no se pueda chantar ninguna de estas históricas. Y vamos a borrarlos porque al fin y al cabo ya tengo un último backup. Ok, y este archivito yo lo puedo llevar ahora sí a cualquier sitio que yo desee, ¿no? Lo puedo llevar acá, lo puedo cortar, lo puedo pasar a mi escritorio. Entonces, si puedo hacer eso, también lo puedo pasar a un USB y de ese USB copiarlo y trasladarlo a otro equipo. Ok, yo tengo el archivo. ¿Cómo lo restauro? Sencillo, me voy a bases de datos de nuevo, le hago un clic derecho, me voy a la opción de restaurar base de datos o restore database, le hago un clic y voy a la opción de dispositivo. ¿Por qué? Porque voy a restaurar un archivo .back, no voy a restaurar una base de datos. Me voy al botón examinar, añadir, selecciono mi primer backup, ok, y aquí le voy a poner demo QA, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ya tengo una base de datos con el nombre demo. Si le pongo el mismo nombre, me va a generar error. Ok, me voy a la parte de archivos. Y aquí voy a ver la ruta donde está borrado mi base de datos. Y ahí me indica, ¿no?, cómo se llamaba en forma original y cómo quieren que se llame ahora. No lo puedo restaurar con ese nombre, ¿por qué? Porque ya existen estos archivos. Pero como verán, la ruta también es un poco larga. Entonces yo voy a hacer que esto no se guarde en toda esta ruta, sino simplemente se guarde en la unidad C, en la carpeta demo. Y aquí igual en la unidad C, en la carpeta demo. O sea, ustedes pueden decidir dónde se van a restaurar los archivos de su base de datos. Ustedes pueden decidir
en qué parte del disco o en qué discos va a estar cada uno de los archivos. Si tu disco o tu equipo tiene más de más de una partición, puedes poner el MDF en una unidad y el LDF en otra unidad. ¿Ok? Eso está dentro de las mejores prácticas de creación de base de datos y distribución de archivos. Muy bien, le doy OK y me dice que se ha restaurado de manera satisfactoria. Ok. Y me dice que está en modo restore. Interesante, chicos. ¿Qué es lo que pasó? Perdón, aquí está mi demo QA. ¿Correcto? ¿Y qué le pasó a demo? ¿Por qué se quedó así? ¿Por qué se quedó así, chicos? Lo que pasó es que nosotros estuvimos tratando de forzar aquí la copia de estos archivos, ¿ok? Y ha dañado nuestra base de datos. Es por ello que se quedó en ese modo restore. Entonces, moraleja, nunca hagan eso de tratar de estar copiando estos archivos cuando su servicio está iniciado. ¿Por qué se los digo? Porque eso le pasó a una empresa en la cual yo trabajaba antes, hace un par de años, y querían una copia de la base de datos y no tenían en ese tiempo DBA, hicieron este copiar y pegar y se dañó su base de datos. Hay maneras de cómo restaurar esto de aquí, devolverlo a un estado normal, ¿ok? Son 5 pasos que hay que realizar, ya por temas de tiempo no nos va a dar la opción, pero normal, yo voy a dejar un blog eh, con los pasos a seguir para pasar de este modo restoring a que esté en modo en línea, así como demo QA, por ejemplo, y para que vean que las bases de datos se almacenó aquí ven los archivos MF y LDF, ¿ok? Y de esa manera yo puedo sacar backups y restaurar backups en mi propia base de datos, en mi propia instancia o en una instancia diferente. Eh, yo estuve revisando el video del día de ayer, no estoy seguro si es que todos pueden ver los slides de una manera muy clara. Yo aquí estoy compartiendo unos links de los recursos que pueden acceder para buscar temas de administración del SQL. Dentro de mi blog hay un capítulo de Backup y Restore muy detallado, ahí les explican, o les explico, mejor dicho, ¿no? Cómo sacar, o qué es un backup full, qué es un backup log de transacciones, qué es un backup diferencial, cómo restaurar estos backups. ¿Ok? Y también voy a publicar el post para poder volver a la normalidad esa base de datos que quedó en modo restoring a modo online. Ya para culminar, necesitaría saber si es que hay algunas preguntas de parte de ustedes, si es que todavía están online aquí conmigo. Tengo más o menos 14 personas en línea. Eh, si hubiera alguna pregunta, ok. Bueno, el día de hoy no hay preguntas. De todas maneras, cualquier duda, ya saben, lo pueden contactar a través del blog o a través del MOOC Centro, pueden enviar sus dudas o consultas y ellos las van a canalizar para que yo las pueda atender. Ok, muchas gracias a todos. Gracias nuevamente por haberse dado este tiempo de compartir
un poco de lo que son tecnologías Microsoft a nivel de SQL Server. Gracias a Muxendro por darnos la oportunidad de hacer este live meeting y gracias por participar. Nos estamos encontrando en una próxima oportunidad. El día de mañana vamos a ver el tema de Transact SQL Server 2012, vamos a ver ya más temas de queries a nivel de desarrollo, creación de objetos, eliminación de objetos, un poco de procedimientos almacenados según las funciones que trae SQL Server 2012. Espero nos puedan acompañar. Eso ha sido todo de mi parte. Muchas gracias. A ver,